¿Qué tal, queridos amigos, y bienvenidos a un episodio especial? Porque estamos muy cerca del evento de desarrolladores, un evento que se caracteriza por ser Swiftly, en un inteligente juego de palabras basado en Swift, que es el lenguaje de programación, pero Swiftly, que significaría rápidamente. ¿Será que finalmente llegaremos a tener inteligencia artificial en todos los sistemas operativos? Porque recuerden, el evento comienza del 10 al 14 de junio. En muy pocos días ya vamos a conocer todas las novedades de los sistemas operativos de Apple. Es decir, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18, visionOS segunda generación y se viene con algunas novedades. Y también macOS 15. Evidentemente un año lleno de especulaciones en relación a los sistemas de inteligencia artificial. Ya sabemos, y está bastante confirmado por los rumores y por las noticias también, que llegarían a buen puerto las negociaciones entre Apple y dos compañías. Por un lado, Gemini, que es el producto de Google, potencialmente para los contenidos generativos, pero fundamentalmente con OpenAI. Es más, te cuento algo, hay un rumor cada vez más fuerte de que el mismísimo Sam Altman haga una especie de aparición a lo Hideo Kojima el año pasado cuando hablaron de la plataforma de juegos. Entonces este año es probable que el mismísimo Sam esté contando esa colaboración entre OpenAI y Apple. La colaboración estaría basada fundamentalmente en estos grandes modelos de lenguaje, pero también posiblemente en contenidos generativos. No te olvides, por un lado está Gemini, pero por el otro lado está DALL-E y Sora para videos. Entonces, las especulaciones son grandes, pero comencemos a analizar sistema por sistema. Comenzando con el que potencialmente menos impacto tendrá, pero hay un par de sorpresitas que me entusiasman. A ver, tvOS 18 está muy bien. El año pasado vincularon varias interfaces entre distintas plataformas y no se esperan grandes cambios. Posiblemente estas nuevas plataformas de emulación que están incorporadas en la posibilidad de utilizar como consola retro de juegos tu tvOS me parece que es muy bueno. Es muy probable que sigan por esta línea, pero posiblemente, y lo vamos a analizar un poco más adelante, sí veamos un gran beneficio de la interacción verbal, es decir, de interactuar hablando con las unidades. Así que tvOS continuista. Pasando a la segunda plataforma que quiero analizar, watchOS 11. A ver, sí, el cambio global y más interesante fue este que estás viendo, que correspondió a watchOS 10. Pero por el otro lado tenés que tener en cuenta que este año se celebra, y va a ser en septiembre, el 10º aniversario del lanzamiento del Apple Watch. Entonces se especula que se llamaría Watch X o Watch 10, y al igual que lo que pasó para el aniversario del iPhone, posiblemente haya un gran rediseño. Es decir, que las funciones de watchOS es muy posible que estén divididas en dos partes, lo que van a presentar ahora en materia de sistema operativo y alguna sorpresita en el momento del lanzamiento del producto. Así que me dejo un entusiasmo importante para watchOS, porque además como usuario de Apple Watch me gustaría que siempre presenten algo, y mi mayor ilusión de estos sistemas colaborativos es poder tener un asistente bien inteligente directamente en mi muñeca todo el tiempo. Pasando a la tercera plataforma, es increíble, esta plataforma hace un año exactamente no existía, la lanzaban y ahora ya tenemos la segunda versión, es decir, su primera iteración, visionOS 2.0. Lo primero que van a tener que anunciar es el lanzamiento internacional, y como las ventas vienen tan malas, la competencia está tan fuerte y la oferta es muy feroz, analicemos este detalle. Posiblemente presenten nuevas funciones a nivel sistema operativo, una expansión en su vinculación con el ecosistema para soportar múltiples pantallas de manera nativa, y la posibilidad de que vos puedas guardar tu entorno de trabajo geoposicionado para que vuelvas a encender las gafas y permanezcan en ese lugar. Superando estas cuestiones y con el lanzamiento internacional, podrían incluso anunciar mandos, accesorios, nuevos juegos, plataformas de realidad virtual. Evidentemente, si no le dan un impacto, Tim,
esto va a estar muy difícil. Y hablando justamente de eso, macOS 15. Recuerden que estamos utilizando en la estrategia de nombres lugares icónicos de California. Por lo tanto, hay muchas especulaciones y se los dejo totalmente liberado a sus ideas más alocadas. Sin embargo, sí esperamos algunos detalles que a mí me tienen bastante entusiasmado. Por un lado, una integración global con estos sistemas de inteligencia artificial. En este punto, o probablemente de manera intermedia, aproveche Apple para lanzar sus propias plataformas y algunas actualizaciones potenciadas con estos sistemas de inteligencia artificial en específicos programas que se ejecutan en macOS. Concretamente, en algunas aplicaciones me las voy a dejar para contártelas, ya que serían las mismas y la misma experiencia cuando hablemos de iOS. En materia gráfica, posiblemente continuista, entorno gráfico e interacción con el usuario sería lo mismo. Sin embargo, crece el rumor de que actualizarán el centro de control. El centro de configuración lo van a modificar completo porque la experiencia no fue buena, no se puede resizear, tiene algunas limitaciones que funcionan mucho mejor en iPadOS y esta iPadificación del macOS no ha sido tan beneficiosa con algunas aplicaciones. Por lo tanto, en materia de aplicaciones, lo que sí esperamos son mejoras muy interesantes, pero la potenciación de los sistemas de inteligencia artificial se orientarán específicamente en algunas áreas, como por ejemplo la programación de Xcode. Estos beneficios hemos visto varios ejemplos con la aplicación de OpenAI y este es un punto en el que le vendría muy bien a los desarrolladores, al igual que por ejemplo atajos y administración de automatizaciones desde un punto de vista absolutamente interactivo. Es evidente que esto se va a beneficiar en todo el resto del ecosistema. La creación de, por ejemplo, listas de reproducción en Apple Music, la posibilidad de optimizar los mapas y las interacciones, ahora te voy a contar mucho más a partir de eso, y evidentemente lo que esperamos, como te contaba, a nivel capa de sistemas y plataformas y servicios, todo lo que es iWork. A ver, Pages, un asistente para escribir o para diseñar. En Keynote, fundamentalmente contenidos generativos. A ver, la competencia en Copilot ya lo tiene. Y lo tiene también Gemini 1.5 Pro en Google. Si no lo lanza Apple va a quedar 2 años demorados. No se olviden. 2 años que ya lo tiene Copilot y ellos ya van evolucionando. Necesitamos que se lance y se presente en el mercado para que pueda empezar a evolucionar. Y lo que ya nos han adelantado son las funciones globales de accesibilidad para que una persona con su mirada solamente pueda manejar completamente el ecosistema. Este tipo de mejoras que hacen que, por ejemplo, de manera vibrando puedas experimentar la música y estas multivibraciones hacen que puedas estar totalmente interactuando. A mí me parece que Apple ha tomado una dirección, es muy buena en esa fusión e inclusión de personas que no tienen las mismas capacidades y que sí puedan disfrutar de las herramientas. Y antes de pasar al más interesante, que es evidentemente iOS 18, quiero hacer un pasaje momentáneo por iPadOS 18. Desafortunadamente se espera un diseño continuista y no vamos a ver, mirá, yo venía con todas las ilusiones, ustedes saben que soy muy fanático, le busco la vuelta a tratar de utilizar el iPad, pero tengo una potencia descomunal en un sistema operativo absolutamente acotado. Por eso al final, para trabajos grandes e importantes, termino usando el MacBook. Desde ese punto de vista, no creo que tengamos una integración por la cual se puedan ejecutar aplicaciones plenas de macOS en iPadOS, a pesar de que el hardware sí lo soporta. Y desde el punto de vista de la integración, evidentemente todo el beneficio que obtendremos de los sistemas de inteligencia artificial tendrán su fuerte impacto en iPadOS. Por lo tanto, creo que debemos centrarnos en iOS porque es el centro sobre el cual se construye todo lo demás. Comenzando por uno que me da un poquito de vergüenza porque lo tiene Android desde hace años. En iPhone eran bastante restrictivos con respecto a la libertad de poder administrar los iconos. Entonces, este rumor se basa en que vas a poder definir, por ejemplo, cambiar el esquema de iconografía, cambiar la colorimetría del fondo o del objeto y también la distribución con total libertad en la pantalla. Dentro de esa línea agregarían micro widgets que ocuparían mucho menos y que serían muy manejables para poder hacer esta distribución absolutamente libre de iconos en el home screen de iOS. Y basados específicamente en la omnipresencia del sistema
que debe ser omnimodal además del sistema de inteligencia, que podría estar basado o en ChatGPT o en una versión mejorada de Siri con interacción, y algunos dicen que tendría un Animoji para una mejor interacción. Pero hablando de emojis, quiero destacar uno de los rumores que dice que analizando los contextos de tus interacciones, por ejemplo en un chat, puede o sugerirte respuestas o crear emojis específicos a partir de la combinación de elementos para que puedas contestar con un emoticono o con un emoji que sea absolutamente correcto a la situación de la conversación. Ese análisis contextual, al igual que en todo el resto del ecosistema, ahora te voy a contar, te va a permitir grandes beneficios. Esos beneficios podrían enfatizarse, por ejemplo, en Spotlight o en la optimización de atajos, en la que vos le haces una pregunta al buscador y el buscador te puede dar la respuesta final habiendo buscado en internet. Viste que actualmente te sugiere ir a buscarlo en Safari, pero te podría dar la respuesta o buscar tu biblioteca interna. Y hablando de eso, quisiera enfatizarme unos minutos en Safari, que incluiría AI. Analizando el contexto te permitiría que si estás viendo una página web, haga un resumen, un punteo, una itemización, una lista, una conversión de esos contenidos o que simplemente te lo pase al bloc de notas, que ahora te voy a contar. Dentro de esa línea, Safari se vería absolutamente optimizado, pero para mantener estas políticas de privacidad, hablan de una creación, escucha esto porque es increíble en el universo de Apple y quién lo hubiera dicho hace unos años, pero un ad blocker, que si bien no busca bloquear las publicidades, sí el seguimiento y el traqueo de tu perfil de usuario para generar publicidades. Por lo tanto, esto funcionaría de una manera bastante interesante. Y en esa misma línea, hablando de que podría transferir estos textos de la web al bloc de notas, quiero destacar el bloc de notas específicamente, que te permitiría dictarle con transcripciones en tiempo real. Es decir, vos vas hablando, queda grabada tu nota y después te la transcribe. Es más, en esa interacción potencial de Siri o ChatGPT o lo que vayan a llamarlo, estaría muy bueno que vos le puedas decir al audio que acabo de comentar, haceme un resumen, copialo y luego lo pegás en un mail o cualquier tipo de interacción. Esa función que es transversal al resto de las plataformas y de los servicios va a permitirte tomar información de un lado y pegarla en otro. Esto evidentemente también se aplica a fotografías, al análisis semántico de las imágenes para poder buscar, en la cual vos le preguntas una referencia y la podés pegar en la misma nota dentro del bloc de notas. Este bloc de notas además soportaría funciones matemáticas que vos vas dibujando. En este demo que estás viendo, que es súper interesante, de ChatGPT con un iPad, dinámicamente con interacción con un alumno, están haciendo ese tipo de funciones y lo mostraron con iPad y con iPhone. Es algo muy promisorio, pero en esa misma vertiente de software y aplicaciones, o escucha esto, calculadora actualizada, con inteligencia, con interacción verbal y finalmente con esta nueva versión va a permitir que sea redimensionada para que por primera vez, parece mentira, por primera vez le incluya a Apple de manera nativa una calculadora en iPadOS. Por eso te decía, la base de todo es evidentemente iOS 18. Y volviendo a las fotos, no solamente la búsqueda en la biblioteca, la posibilidad de interactuar verbalmente para remover elementos con una potencial fusión de Magic Eraser, algo muy parecido a lo que han presentado el resto de las plataformas, tanto Google como Samsung, como todos los demás, en esta posibilidad que en mi opinión lo han hecho pésimo. Cuando vos lo ves y le haces zoom, queda realmente mal. Espero que Apple haya demorado para hacerlo bien y ajustar color, brillo, temperatura, hacerlo más cálido, más frío. Me gusta esa forma de ir interactuando, fundamentalmente para la gente que no sabe hacer revelado digital. Y en esa misma área, una fusión transversal entre calendarios y recordatorios, porque muchos los usamos de una manera absolutamente integrada. Tengo recordatorios que dependen de fechas de calendario o viceversa. Este omnipresente Siri o ChatGPT o como vaya a llamarse, que esté entendiendo los contextos, esa es la clave, el contexto de un recordatorio para poderlo vincular con una fecha o con una nota, y esos análisis de lectura a partir de los mails te van a permitir una interacción con tu unidad mucho más fluida. Terminás de recibir un mail y te diga: de este mail, ¿querés que te haga un recordatorio para hacer el seguimiento o para esta cita o para este evento? Como por ejemplo el 10 de junio, el evento de Apple que cubriremos aquí en La Manzana Mordida. Así que espero que este resumen te haya gustado, hay mucho más,
pero guardate algo para el evento porque lo vamos a cubrir con nuestros compañeros, como siempre, Chica Geek, Me Llaman Geek y el equipo de La Manzana Mordida. Así que, si te gustó este resumen, por favor considera darnos un like, suscribirte y ser miembro de la comunidad VIP de La Manzana Mordida. Este mes estamos regalando un iPad Air de 13 pulgadas, el último, con el mejor procesador, o sea, no te lo puedes perder. Además tenemos cursos, tenemos una web dedicada, un grupo de Telegram y un podcast para todos nuestros VIPs. Como te decía, toda la información en la caja de descripción, no te lo pierdas. Solo me queda despedirme, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.